En este video vamos a continuar con el tema de arreglos que comenzamos en la clase anterior. En particular vamos a trabajar con lo que se conoce como arreglos multidimensionales y el caso de los arreglos en dos dimensiones que vamos a llamar matrices. Pero es importante recordar cuál es el camino que hemos hecho hasta llegar a arreglos y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Recordemos que lo primero que trabajamos fue con el concepto de variables, que era un espacio en la memoria donde podíamos almacenar un tipo de dato, como ser un entero, un flotante o un carácter, y eso nos permitía almacenar un único valor. En la clase pasada conocimos los arreglos, que nos permitió de alguna manera extender esa área para almacenar información a múltiples lugares donde podemos ahora guardar estos valores. Por ejemplo, si quisiéramos guardar valores, podríamos guardar valores enteros, y esto lo conocemos como arreglos. Los arreglos tienen dimensiones y necesitamos, para acceder a cada uno de los casilleros o sus elementos, un índice, el cual comienza con 0 y va creciendo hasta llegar a la dimensión del arreglo -1. En este video vamos a extender el concepto de arreglo unidimensional al concepto de arreglo bidimensional. Para eso vamos a pensar que nuestro arreglo ya tiene dos dimensiones, vamos a hablar de filas y de columnas, por lo tanto en este caso vamos a extender este arreglo a dos dimensiones, por ejemplo trabajando con tres filas. Vamos a tener ahora la fila 0, la fila 1 y la fila 2, a lo que se suman las columnas, que en este caso son 4 y van de 0 a 3. De esta manera, para localizar o identificar un espacio donde vamos a guardar un elemento, como puede ser un valor entero, necesitamos trabajar con dos índices. Vamos a tener que indicar, por ejemplo, cuál es la fila y cuál es la columna donde queremos acceder para leer o escribir, por ejemplo, un valor. Este caso lo vamos a analizar a través del siguiente ejemplo. Vamos a trabajar con el siguiente ejemplo, donde tenemos un arreglo, en este caso un arreglo que va a tener una cantidad de filas, las cuales están definidas por una constante, que es la constante alumnos, y en este caso nos va a decir cuántos alumnos queremos tener calificaciones. Vamos a suponer en este caso que son solo 4 alumnos. Y en este caso el arreglo va a tener dos columnas, una para almacenar la cantidad de puntos que tiene el alumno de los TPs y la otra la cantidad de las evaluaciones conceptuales. En verdad la primera columna se usará para las evaluaciones conceptuales y la segunda para los TPs. Fíjense que una vez que declaramos entonces el arreglo, lo hacemos definiendo la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Y a continuación lo que hacemos es ingresar los datos por teclado y recorrer cada uno de los elementos que tiene este arreglo, lo cual lo haremos a través de un for que nos posicionará en cada fila, y luego a través de los mensajes, en este caso de ingresar el total de puntos de las evaluaciones conceptuales primero, en este caso esa información irá almacenada en la columna 0, mientras que la cantidad de puntos de los TPs irá en la columna 1, y luego simplemente mostrar los valores que tiene cada columna. Veamos este ejemplo entonces, cómo funciona, y dado que son 4 alumnos, vamos a considerar los 4 casos que se pueden dar, en general en cuanto a calificaciones. Vamos a suponer que el alumno 0 no alcanzó los 40 puntos ni para las EC ni para las TP, podemos considerar entonces 20-20 ese caso. Vamos a considerar que el segundo alumno sí alcanzó los puntos para los TP, por lo tanto puede tener 20 y 40. El tercer alumno, en este caso el número 2, podría tener 40 puntos en las EC y 20 en las TP. Y finalmente el último alumno, supongamos el caso que sí alcanza al menos los 40 puntos en cada uno. Y esto entonces lo vemos en el mensaje que nos imprime en pantalla, donde vemos los distintos valores que alcanzó el alumno. Bien, este es un primer ejemplo donde vemos entonces que estamos accediendo tanto por filas como por columna, y en este caso para tomar información desde el teclado y almacenarla en la ubicación definida por los índices de fila y columna. Si modificamos este ejemplo,
quizás lo que más nos interesa es conocer la condición del alumno, que sabemos que depende, en este caso, de los valores de los TPs y de las EC, en este caso, de la información que tenemos en las columnas. Por lo tanto, en vez de mostrar la cantidad de puntos de cada una de estas actividades, lo que podemos es mostrar cuál es la condición que resulta de esta información. Sabemos que en el caso que la calificación de los EC y de las TP sea de al menos de 40, estaremos en una condición regular, mientras que si no se cumple esta condición, la misma será de libre. Veamos entonces el mismo caso que hicimos recién. Vamos a compilar este ejemplo, lo ejecutamos y consideremos los tres casos que vimos. Entonces 20-20 para el primero, podemos pensar en 20-40 para el segundo, 40 y 20 para el tercero y finalmente aquel que alcanza al menos los 40 puntos, y efectivamente la condición que hemos planteado nos permite saber si el alumno está regular o libre. Ahora bien, algo que me interesaría también mostrar en este ejemplo es cómo se está almacenando esta información en memoria, al menos visualizarlo. Por lo tanto, voy a hacer una pequeña modificación a nuestro ejemplo para poder cumplir con esta tarea. Fíjense que ahora, en vez de ingresar estos valores por teclado, lo que he hecho es cargar estos valores directamente en el arreglo al declarar el mismo. Recuerden que esto se llama inicializar el arreglo, es decir, que no hace falta, en este caso, cargar los valores, porque estos valores son cargados directamente en el programa. Por supuesto que esta no es una práctica recomendada cuando uno quiere tener un programa que tome valores del teclado, pero lo hago simplemente porque de esta manera voy a poder mostrarles cómo visualizar esto en memoria a través de una herramienta que se conoce como Python Tutor, pero tiene también un soporte para lo que es C++. Tomando este código, que es exactamente el mismo que tuvimos entonces antes, pero ahora en vez de ingresar los valores por teclado los tenemos a través de una inicialización, vamos a ir a ver esto cómo se ejecuta. Fíjense, acá está el programa que les mostraba recién, ¿sí? Es simplemente comentado y sacado la información que no nos sirve. Y fíjense que lo primero que nos está mostrando a la derecha es una visualización de nuestro programa. Acá arriba tenemos lo que va a ser la salida en pantalla y abajo tenemos la representación de la memoria que vamos a estar utilizando. Fíjense que por un lado está nuestra constante alumnos con el valor 4 y por otro lado tenemos nuestro arreglo, en este caso nuestra matriz calificaciones, que efectivamente es de 4 filas por 2 columnas, ¿sí? Vemos también acá la flecha roja que nos indica dónde o cuál va a ser la primera instrucción que se va a ejecutar, ¿sí? Y veamos qué es lo que sucede. Tenemos también acá los pasos con los que vamos a poder ir ejecutando cada una de las partes de nuestro código. Entonces, partimos entonces de que tenemos una matriz de calificaciones, la cual al principio no tiene valores, pero al ejecutarse la inicialización, veamos, ¿sí?, que ahora tenemos los valores que estábamos trabajando. Fíjense entonces que tenemos 20-20, 20-40, 40-20 y 40-40. Al ejecutarse nuestro programa, fíjense que vamos a ir obteniendo una salida de pantalla, ahí vamos a verla, la condición del alumno, y vamos a ir entrando entonces ahora ya al if y determinar qué es lo que se cumple. En este caso, fíjense que el primer caso que estamos analizando, vemos acá la variable i en 0, así que estamos analizando la primera fila. La condición no se cumplirá, por lo cual lo que nos esperamos es que vayamos al else y mostremos efectivamente que la condición del alumno es libre. Podemos seguir ejecutando esto paso a paso. Fíjense cómo la flecha nos va llevando por cada una de las instrucciones de nuestro código. Volvemos a entrar en el caso de libre, ¿sí? Vamos mostrando, estamos ahora, fíjense, para i igual a 2, es decir, en la fila 3, que también nos lleva a libre. Y finalmente vamos a ir al caso donde i pasa a valer 3, esto lo vemos acá, vamos a estar, para i3 estamos en la fila 4, y en ese caso vamos a ver que la condición que tenemos en el if se cumple, por lo cual entramos entonces a mostrar el mensaje que regular, y finalmente nuestro programa finaliza, obteniendo la misma salida que teníamos antes,
pero ahora lo hemos hecho de otra manera a los fines de poder usar esta herramienta y visualizar exactamente cómo accedemos y trabajamos con el arreglo.